Hola Héctor, bueno, para este laboratorio del bimestre 4 vamos a hacerlo del mismo grupo del anterior laboratorio. Samuel Londoño, Juan Pablo Parra, Carlos Andrés Vargas y yo, Manuel Corrales. Vamos a explicar la ecuación de Bernoulli y los principios de Pascal y Arquímedes, cada uno con un laboratorio y un simulador, y cada uno explicados detalladamente. Bueno, Héctor, en primer lugar vamos a hablar del principio de Arquímedes y las fuerzas de empuje. Este principio establece que cualquier objeto que esté parcial o completamente sumergido en un fluido es empujado por una fuerza con magnitud igual al peso del fluido que es desplazado por el objeto. Este principio se puede evidenciar, pues, por ejemplo, en una piscina, al tratar de cargar un objeto que normalmente, pues, en nuestra vida cotidiana sería muy difícil de cargar, como puede ser, por ejemplo, una persona. En la vida real, pues, requiere bastante esfuerzo cargar una persona, mientras que en una piscina, pues no, este esfuerzo va a ser mucho menor porque en la misma agua ejerce una fuerza de empuje hacia arriba que contrarresta la fuerza gravitacional del objeto, que en este caso sería la persona, y así la fuerza de empuje va a ser mucho menor. Esto se debe debido a una fuerza que se llama la fuerza de flotación, que en este caso es la letra B mayúscula. Esto porque para que un objeto se mantenga estático en el agua, esta fuerza debe ser igual a la fuerza de gravedad o pues menor en este caso, por lo cual se puede establecer que la fuerza de flotación, que es B, es igual a la masa por gravedad, que en este caso la masa no va a ser la masa del objeto, sino que va a ser la masa del fluido. Otra relación que se puede hacer puede ser la presión 2 de un objeto por el área menos la presión de ese mismo objeto por el área es igual a la masa por la gravedad. Y pues en el mismo caso la masa es la masa del fluido. Entonces, según lo que acabo de decir, se pueden establecer dos posibles casos, que es para objetos totalmente sumergidos en un fluido y para objetos parcialmente sumergidos o que estén flotando. Para el primer caso, que son los totalmente sumergidos, la fuerza de flotación en este caso va a ser la masa del fluido, pero va a ser la densidad del fluido por el volumen del objeto, por la gravedad. En este caso, la fuerza neta, pues total de todas las fuerzas, va a ser la fuerza de flotación menos el peso, lo cual va a determinar si el objeto flota o no. Pues en este caso va a ser la densidad del fluido, que si es mayor o menor que la del objeto. En este caso, si es menor, la fuerza neta va a ser positiva, por lo cual el objeto va a acelerar hacia arriba y pues va a flotar. Pero si es negativa, por lo cual va a ser mayor la densidad del objeto que la del fluido, la fuerza neta va a ser negativa y el objeto va a sumergirse mucho más. Y el segundo caso son los objetos flotantes o parcialmente sumergidos. En este caso, la fuerza de flotación se va a equilibrar con la fuerza de gravedad y pues la fuerza de flotación va a ser el volumen del fluido por la densidad del fluido por la gravedad. Bueno, para explicar el principio de Arquímedes recurrimos a este laboratorio virtual en el que vamos a analizar la relación entre la fuerza de flotación y el peso de un objeto, y pues para determinar más o menos cuánto es que varía la fuerza de empuje que hay que hacer para mantener el objeto flotando o pues sí, estable. Entonces, para este primer ejemplo vamos a utilizar una botella de 100 gramos de masa y con un volumen de 100 mililitros. Es lo menor que nos puede proveer el laboratorio, así que pues lo vamos a hacer así. Entonces damos aquí al botón de iniciar. Vemos que para mantener la botella pues en la vida cotidiana como fuera del agua se necesita una fuerza de apenas 0.5 metros. Mientras que cuando ésta se sumerge al agua, la fuerza de flotación va a hacer que la fuerza para mantener la botella a flote sea de 0 newtons. O sea, no vamos a necesitar ninguna fuerza en total porque el peso del objeto y la fuerza de flotación van a equivaler a 0, la resta de ellos. La fuerza neta total va a ser 0. Y pues ahora vamos a analizar este caso con mayor masa, pero también con mayor volumen. Entonces vamos a utilizar una botella de agua de 2000 gramos y de 600 mililitros. Entonces le damos aquí al botón de iniciar
y en la gráfica observamos que para mantener la botella normalmente se necesitan 3 newtons, mientras que cuando esta es sumergida al agua totalmente, el área del fluido que es esparcido va a causar que la fuerza sea de aproximadamente 2.3 o 2.4 newtons, por lo cual la fuerza de flotación no va a ser suficiente para hacer que la fuerza neta sea cero, pero de todas formas se va a ejercer una mucha menor fuerza para cargar este objeto en el agua. Bueno, Héctor, ahora toca el principio de Pascal. El principio de Pascal establece que un cambio de presión aplicado a un fluido confinado se transmite sin disminuir a cada punto del fluido y las paredes del recipiente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se contiene dentro de un recipiente un fluido con diferente área, la presión que se ejerce de un lado es el mismo que se ejerce a otro. Un ejemplo de este principio, de la aplicación de este principio, puede ser una prensa hidráulica. Al momento de ejercer una fuerza a un extremo de la prensa, la misma fuerza de presión se va a aplicar al otro lado para así poder levantar el carro más fácilmente. La ecuación que se utiliza para el principio de Pascal es presión 1 es igual a la presión 2, o la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Bueno, Héctor, para la aplicación del principio de Pascal en un laboratorio vamos a utilizar este simulador de prensa hidráulica. Como podemos ver, acá tenemos dos objetos con masas 200 gramos cada uno, y el radio de ambos tubos son de 50 milímetros. Entonces, al momento de darle clic al simulador, el simulador no va a hacer subir ninguna de las dos masas. ¿Por qué? Porque la presión 1 es igual a la presión 2, es decir, la fuerza que se está aplicando hacia abajo es la misma en ambos lados, y el área también en donde se está aplicando esta fuerza son las mismas. Pero al momento de disminuir, digamos, este tubo a 40 milímetros y también disminuir la masa a unos 140 gramos, y aumentamos el radio, el radio lo dejamos igual y aumentamos la masa a unos 400 gramos y le damos clic al simulador, podemos ver que ahora la parte izquierda del tubo subió debido a que la fuerza que se está aplicando es mayor acá, igual que el área, pero las presiones siguen siendo las mismas. Ahora pasaremos a explicar uno de los principios importantes para entender este laboratorio, el principio de Bernoulli. Este explica cómo dentro de un flujo horizontal de un fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán una menor presión que los puntos de menor velocidad. Este principio describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente, mayormente ubicado en un contenedor cerrado. Como su nombre indica, este principio fue expuesto por primera vez en el año 1738 por su creador Bernoulli. Como ya se dijo, este principio expresa que un fluido ideal, lo cual es un fluido sin viscosidad ni rozamiento, presente en un régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Pero Héctor, ¿qué quiere decir esto en palabras mucho más simples? El principio de Bernoulli explica cómo en un fluido generalmente posicionado o ubicado dentro de un contenedor, los puntos que presentarán mayor velocidad, es decir, que irán literalmente más rápido, presentarán una presión menor,
y cuando la velocidad sea mucho menor, pasará a lo contrario, la presión será mayor. Ahora pasaré a exponer la ecuación que explica el principio de Bernoulli de una manera mucho más sencilla. Textualmente, esta ecuación expresa la igualdad del trabajo por unidad del volumen del fluido, a la suma de las magnitudes de energía potencial y cinética por unidad del volumen que tiene lugar en el flujo, esto siendo el líquido. Puntualmente, la ecuación sería la siguiente: presión inicial más un medio de densidad por velocidad inicial al cuadrado más densidad por gravedad por la altura 1. Esto sería igual a presión número 2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por la altura número 2. Ahora pasaremos a una explicación de la ecuación de Bernoulli y cómo nace esta a partir de ecuaciones que ya conocemos, como es el caso de la ecuación de la energía potencial y la energía cinética. La ecuación dice que la suma de energía potencial y cinética en los varios puntos de un sistema es constante. Cuando el diámetro de un tubo se modifica, la velocidad también lo hace. Entonces el principio de Bernoulli describiría el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Ahora pasaremos a ver aplicaciones del principio de Bernoulli en la física y la vida cotidiana. El principio de Bernoulli puede ser apreciado en una amplia gama de aplicaciones en la ingeniería de dinámicos de fluidos y más campos de la física. Esta teoría se aplica para diseñar alas aeroespaciales y para diseñar plantas hidroeléctricas. Propiamente, la fórmula de Bernoulli se puede usar popularmente para encontrar presiones en objetos y espacios donde haya fluidos, estimular el flujo a través de una tubería o boquilla, encontrar la velocidad del flujo de un fluido y mismamente analizar el flujo de fluidos. Un ejemplo más puntual en la cotidianidad son los propios sifones, ampliamente utilizados también. Estos siguen la ecuación de Bernoulli para evacuar y eliminar fluidos de un contenedor. Bueno, pero ¿qué aprendimos de este laboratorio? Aprendimos que el principio de Arquímedes y el principio de Pascal son bastante parecidos, aunque no iguales, pero por supuesto que se complementan uno al otro, ya que en el caso del principio de Arquímedes habla cuando un objeto está dentro de un fluido y cuántas fuerzas son las que aplican sobre este en todas las direcciones, mientras que el principio de Pascal habla cuando un objeto hace presión sobre un fluido y cómo este también aplica muchas fuerzas sobre este. En contraste, el principio de Bernoulli y la ecuación de Bernoulli son algo más complejas, ya que hablan de cómo las velocidades dentro de un fluido involucran la densidad que hay dentro de este. Esperamos que les haya gustado esta explicación y los integrantes del grupo somos Samuel Londoño, Manuel Corrales, Carlos Andrés Vargas y Juan Pablo Parra. Muchas gracias.